Les explicaremos la norma oficial mexicana, norma 026 STPS 2008, que es para los colores y señales de seguridad de higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías. Los integrantes de nuestro equipo son Luis Emanuel Lizardi, Edgar Jair Carranza, Yael Enrique Santos y Vianey Cruz Otero. En la siguiente diapositiva les explicaremos más acerca de la norma. El objetivo principal de esta norma es establecer los requerimientos en cuanto a colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos de la norma. Tiene un campo de aplicación muy grande porque se abarca todo el territorio nacional y es aplicada en todos los centros de trabajo. Solamente esta norma no aplica en la señalización por transportación terrestre, marítima, fluvial, aérea, o que sea competencia de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Tampoco aplica para la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares. Esta norma tampoco aplica para las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como las redes de distribución de la misma. Las definiciones y simbologías importantes de esta norma son la banda de identificación, que es una disposición de color de seguridad en forma de cinta o anillo transversal a la sección longitudinal de la tubería. Es una banda que básicamente se identifica el color. El color de seguridad es un color especial que se utiliza para restringir. La finalidad de esta es indicar la presencia de peligro, promocionar información o bien prohibir o indicar una acción a seguir. El color contraste es aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad. Uno de los conceptos importantes de esta norma es fluidos, ya que es una sustancia líquida o gaseosa que por sus características físico-químicas no tiene forma propia, sino que adopta la del ducto en la que se contiene. De los fluidos pasamos a fluidos peligrosos y fluidos de bajo riesgo. Los fluidos peligrosos es un líquido y gas que puede ocasionar un accidente o enfermedad, que trabajando por sus características intrínsecas, entre estos se encuentran los inflamables, los inestables, que pueden causar explosiones e irritantes corrosivos. Los fluidos de bajo riesgo son líquidos y gases cuyas características no son peligrosas por naturaleza y cuya condición de presión y temperatura en el proceso no rebasan los límites establecidos por la presente norma. En el punto 5 encontramos las obligaciones del patrón. Esta se divide en 4. La primera es mostrar a la autoridad del trabajo los documentos que la presente le obliga a poseer. El 2 es proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de las señales. El 3 es garantizar que la aplicación del color, señalización e identificación de la tubería estén sujetos al mantenimiento, asegurando su visibilidad y legibilidad. El 4 es ubicar las señales de seguridad e higiene para que puedan ser observadas, interpretadas por los trabajadores a quienes están destinadas. Nos habla también que las señales deben advertir oportunamente sobre la ubicación de equipos e instalaciones de emergencias, como lo son extintores o kits de primeros auxilios, la existencia de riesgos o peligros, la realización de una acción obligatoria o la prohibición de un acto susceptible a causar un riesgo. En el punto 6 tenemos las obligaciones de los trabajadores, los cuales son participar en las capacitaciones, de las cuales hablamos en el anterior punto, y respetar y aplicar los señalamientos. En el punto 7 de los colores de seguridad y contrastantes, tenemos la tabla 1, la cual nos habla de los colores de seguridad, su significado, indicaciones y precisiones. El color de seguridad rojo tiene 3 significados, que puede ser paro, prohibición o material, equipo y sistemas para combatir incendios. En cuanto a paro, es el alto y dispositivos de desconexión para emergencias.
Esto puede ser como en las máquinas que hay en las empresas. Todas van a tener un botón rojo que al presionarlo va a causar un paro total de la máquina. En cuanto a prohibición, son señalamientos para prohibir acciones específicas. Y en material para incendios es la ubicación y localización de estos. En cuanto al color amarillo, significa advertencia de peligro, delimitación de áreas o de peligro por radiación. Esta puede ser, en cuanto a advertencia de peligros, la atención, precaución, verificación e identificación de tuberías que conducen fluidos peligrosos. En delimitación de áreas son límites de áreas restringidas o de usos específicos. Y en cuanto a radioactividad, es para indicar la presencia de material radioactivo. El color verde es de condición segura, sirve para identificar tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo, salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad y primeros auxilios. Pueden ser puntos de reunión, regaderas de emergencia, lavaojos, etc. El color azul es para la obligación. Esta se usa en señalamientos para realizar acciones específicas. En cuanto a colores contrastantes, tenemos que se usan para mejorar la percepción de colores de seguridad. La selección debe ser de acuerdo a la tabla 2, que veremos adelante, y el color de seguridad debe cubrir al menos el 50% de la señal, excepto en las de prohibición, que veremos más adelante. Aquí tenemos la tabla 2, que nos habla de los colores de seguridad, en la cual el rojo, el contrastante sería el blanco, en el amarillo sería el negro o magenta, en el verde sería el blanco y en el azul sería el blanco. El magenta debe de ser usado del amarillo de seguridad en el caso de que la señal sea utilizada para indicar la presencia de radiaciones ionizantes. Aquí hablaremos de esto en el apéndice E más adelante. En el punto 8 de señales de seguridad e higiene tenemos las formas geométricas. La primera es la de prohibición. Consiste en un círculo con una banda circular y una diametral, inclinada a 45 grados, que inicia en la parte superior izquierda y termina en la inferior derecha. Se utiliza para la prohibición de una acción que es susceptible a provocar un riesgo. En la de obligación es un círculo que describe una acción obligatoria. En la de precaución, un triángulo equilátero que advierte de algún peligro. Y en información puede ser un cuadrado o un rectángulo que proporciona información para casos de emergencia. En el 8.2 de símbolos de seguridad e higiene tenemos 5 puntos. El primero nos habla de el color de los símbolos debe ser el mismo que el contrastante correspondiente a la señal, excepto en las señales de prohibición que veremos más adelante. Los símbolos de las señales de seguridad e higiene deben de cumplir con los apéndices que veremos más adelante. Son 5, que va del A al E. En el 3 tenemos que al menos que una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor a 60% de la señal. Como en el ejemplo de la parte superior derecha, el símbolo de admiración es de un tamaño mayor al 60% que la señal, que en este caso sería el triángulo equilátero. En el punto 4 tenemos que cuando se requiera un símbolo no contemplado en los apéndices, se permite su diseño, siempre y cuando se establezca la indicación por escrito y el contenido de imagen asociada. Como lo podemos ver en la parte inferior derecha, tenemos el símbolo y abajo tiene un texto que indica el símbolo que va asociado con la señal. En el punto 5 de las señales de obligación y precaución, se podrá usar el símbolo general en un símbolo de admiración, según lo opuesto en apéndices B y C, debiendo agregar un texto breve y concreto fuera de los límites de la señal. En el 8.3 tenemos los textos en las señales. Este se divide en 2 puntos. Nos habla que toda señal podrá complementarse con un texto fuera de sus límites, pero cumplirá con ser un refuerzo a la información. La altura del texto no será mayor al 50% de la señal. El ancho del texto no será mayor al de la señal. Se ubicará debajo de la señal. Será breve y concreto.
y el color contrastante será el correspondiente a la señal. Puede ser negro en fondo blanco o viceversa. En el punto 2 tenemos que las señales de información pueden complementarse con textos dentro de su límite, pero deberán ser un refuerzo de la información, no dominarán sobre los símbolos, serán breves y concretos, y el color será el mismo que el contrastante. En cuanto a dimensiones, tenemos una fórmula, que es S es mayor o igual que L al cuadrado sobre 2000. S nos habla que es la superficie de la señal en metros cuadrados y L es la distancia máxima de observación en metros. El 8.5 nos habla de colores. Este se divide en 3. El 1 es que en las señales de obligación, precaución e información, el color debe de cubrir el 50%. En señales de prohibición, el color debe de ser rojo y cubrir el 35%. El fondo será blanco y el símbolo de color negro, centrado al fondo y sin obstruir las bandas. En el 3 es que los colores luminiscentes se permitirá usar el amarillo verdoso como contrastante. En el 8.6 tenemos a la iluminación. En condiciones normales debe de ser de 50 LX, es decir, lumen por metro cuadrado. En el 8.7 son señales específicas, que puede ser en este caso la radiación, que veremos en el apéndice E más adelante. El punto 9 nos habla de la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. El 9.1 viene el código de identificación, que debe de tener el color de seguridad, el contrastante, la información complementaria y la dirección del flujo de la tubería. En el 9.1.1 tenemos a la tabla 4, que son los colores de seguridad para las tuberías y el significado de cada uno. En cuanto al color rojo, tenemos que es de fluidos para el combate de incendio, el amarillo es fluidos peligrosos y el verde fluidos de bajo riesgo. El 9.1.2 es que el color debe aplicarse en cualquiera de las siguientes formas. En el inciso A nos habla de pintar la tubería en su totalidad. El B, pintar la tubería con bandas de 100 milímetros de ancho. Y el C, colocar etiquetas indelebles en la tubería. En el punto 9.1.3 tenemos la tabla 5, que nos habla de las dimensiones mínimas de las bandas de identificación con relación al diámetro de la tubería. Es decir, que cuando la tubería es de hasta 38, el ancho mínimo de la banda de identificación debe ser de 100 milímetros. De más de 38 hasta 51 será de 200. De 51 a 150 serán 300. De 150 hasta 250 serán 600. Y de más de 250 será de 800. 9.1.4. La identificación de los fluidos se conforma de un color de seguridad, un color contrastante, información complementaria y una flecha que indica la dirección del fluido. Se ubicarán de forma que sean visibles desde cualquier punto en la zona o por donde se ubique el sistema de tuberías y en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se ubicará a intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuación. Primer punto, para un ancho de banda del color de seguridad de hasta 200 milímetros cada 10 metros y para anchos de banda mayores a 200 milímetros cada 15. Apartado 9.2. Información complementaria. Adicionalmente a la utilización del color de seguridad señalado en el apartado 9.1 y de la dirección del apartado 9.3, deberá iniciarse información complementaria sobre la naturaleza, riesgo del fluido o información del proceso, la cual podrá implementarse mediante cualquiera de las siguientes alternativas. Primer punto, utilizar señales de seguridad e higiene de acuerdo a lo establecido en el capítulo 8. Punto número 2, uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido conforme a la tabla 6, que sería de leyendas para fluidos peligrosos, los cuales son tóxico, inflamable, explosivo, irritante, corrosivo, reactivo, riesgo biológico, alta temperatura, baja temperatura y alta presión. Tercer punto, utilizar las señalizaciones para indicar riesgos por sustancias químicas de conformidad con lo establecido en la norma NOM 019 STPS 2000. Cuarto punto, nombre completo de la sustancia. Por ejemplo,
ácido sulfúrico. Siguiente punto, información de proceso. Por ejemplo, agua para calderas. Y último punto, cualquiera de las combinaciones anteriores. Nota. Los incisos B, D y E deben cumplir con lo establecido en los apartados 9.2.3 a 9.2.7. Apartado 9.2.2. La señalización a que se refieren los incisos A y C del apartado anterior deben cumplir con lo siguiente. Primer punto. El área mínima de la señal será de 125 centímetros cuadrados. Segundo punto. Cuando la altura de la señal sea mayor al 70% del diámetro de la tubería, dicha señal se dispondrá a manera de placa colgada en la tubería, adyacente a las bandas de identificación. Tercer punto. Las señales cuya altura sean igual o menor al 70% del diámetro de la tubería deben ubicarse de conformidad con lo establecido en el apartado 9.2.3. 9.2.3. Lo que se refiere al apartado 9.2.8 se pintará sobre la banda de color de seguridad o poder ubicarse en una etiqueta, placa o letrero fijado a la tubería adyacente a las bandas de identificación, siempre que dichos elementos de identificación sean indelebles e intransferibles. Para la utilización de señales deben seguirse el apartado 9.2.2. En caso de que la tubería se pinta todo lo largo con el color de seguridad, la información complementaria se ubicará de forma que sea visible desde cualquier punto de las zonas. En tramos rectos se ubicará a intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuación. Primer punto. Para diámetros de tubería de hasta 51 milímetros cada 10 metros. Y segundo punto, para diámetros de tubería mayores a 51 milímetros cada 15 metros. 9.2.4. El color de la información complementaria debe ser del color contrastante correspondiente conforme a lo indicado en la tabla 2 de la presente norma. Cuando se usa el apartado 9.1.3, las leyendas de información complementaria se pintarán adyacentes a dichas bandas, en color blanco o negro, de forma que contraste con el color de la tubería. En el caso del uso de textos como información complementaria, la altura de las letras y longitud de las flechas deben cumplir con lo siguiente. Primer punto. Para tuberías con diámetros hasta de 300 milímetros se ocupa la siguiente fórmula, la cual es H es igual a D por pi sobre 6, donde H es la altura de las letras del texto y de las flechas, D, diámetro exterior de la tubería o cubrimiento. Y segundo punto. Para tuberías con diámetros mayores de 300 milímetros, la altura mínima de las letras será de 15 centímetros y la máxima igual al valor obtenido en la ecuación. Para las tuberías con diámetros menores a 25 milímetros, se debe utilizar una placa con información complementaria y la altura del texto debe ser como mínimo de 10 milímetros. Apartado 9.2.5. Para la utilización de leyendas que identifiquen el riesgo del fluido, cuando éste implique más de un factor de riesgo, cada uno de ellos debe quedar indicado en la información complementaria, de acuerdo, en su caso, al orden de importancia de estos. Para tal efecto, se tendrá en consideración la información asentada en las hojas de datos de seguridad correspondientes, conforme a lo establecido en la NOM 018 STPS 2000, por ejemplo, inflamable tóxico. 9.2.6. Los ácidos y álcalis deben diferenciarse anteponiendo a la leyenda irritante o corrosivo la palabra ácido o álcali según corresponda. Para los casos de los riesgos especiales no considerados en la tabla 6, se deberá utilizar las leyendas particulares que indiquen claramente el riesgo. 9.2.8. Los fluidos reactivos se identificarán mediante el símbolo establecido en la figura E6 del apéndice E. Apartado 9.3. Dirección del flujo. Se divide en 3 puntos. La dirección del flujo debe indicarse con una flecha adyacente a las bandas de identificación o, cuando la tubería esté totalmente pintada, adyacente a la información complementaria. Las tuberías en las que exista flujo en ambos sentidos se identificarán con una flecha apuntando en ambas direcciones. La longitud de la flecha será igual o mayor a la altura de las letras de las leyendas en relación al diámetro de la tubería, conforme a lo indicado en el apartado 9.2.4.
En el siguiente punto nos habla sobre la flecha de dirección podrá integrarse a las etiquetas, placas o letreros establecidos en el apartado 9.2.3. El tercer punto nos habla sobre la flecha de la dirección del flujo se pintará directamente sobre la tubería, en color blanco o negro, para contrastar claramente con el color de la misma. Apartado 10. Unidades de verificación. Se divide en 4 puntos. El primero, el patrón tendrá la opción de contratar los servicios de una unidad de verificación acreditada y aprobada, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el grado de cumplimiento de la presente norma. Segundo punto, las unidades de verificación deben verificar el grado de cumplimiento de los apartados 5.2, 5.3 y 5.4, así como los capítulos 7, 8 y 9. Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación de la norma oficial mexicana NOM 026 STPS 2008, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Cuarto punto, la vigencia de los dictámenes favorables emitidos por las unidades de verificación será de 2 años. Apartado 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. Se divide en 5 puntos. Primer punto, disposiciones generales. Segundo punto, la evaluación de la conformidad podrá ser realizada por la autoridad laboral o por la unidad de verificación, acreditada por la entidad de acreditación y aprobada por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Siguiente punto, las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente norma. Siguiente punto, aspectos técnicos a verificar. Y último punto, obligaciones del patrón. Apartado 11.2.1.1. Se verificará el apartado 5.2 en 2 puntos. Primer punto, la existencia de documentos que evidencian la capacitación recibida, tales como constancias de habilidades, diplomas, programas de capacitación, así como evidencias de cumplimiento de este, entre otros. Segundo punto, a través de entrevistas a los trabajadores sobre la comprensión de los señalamientos, por medio de una selección aleatoria de ellos, de acuerdo con la tabla 7, la cual habla sobre el muestreo por selección aleatoria, donde se catalogan a las empresas en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, donde la macroempresa en la industria tiene que ser de 0 a 30, comercio de 0 a 5, servicios de 0 a 20 y número mínimo de entrevistados 1. Las pequeñas empresas en la industria son de 31 a 100, comercio de 6 a 20, servicios de 21 a 50 y el número mínimo de entrevistados deben de ser 2. Para las medianas empresas en la industria de 101 a 500, comercio 21 a 100, servicios 51 a 100 y el número mínimo de entrevistados 4. Y como último, para las grandes empresas, en la industria más de 500, comercio más de 100, servicios más de 100 y los entrevistados deben de ser 5. Apartado 11.2.1.2. Se verificará el apartado 5.3 en 2 puntos. Primer punto, la existencia documental de un programa de mantenimiento, así como las evidencias del cumplimiento de este. Segundo punto, el cumplimiento del programa de mantenimiento, identificando que la aplicación del color, señalización, identificación, legibilidad y visibilidad de las tuberías se conforma a la presente norma. Apartado 11.2.1.3. Se verificará que el apartado 5.2 las señales puedan ser observadas desde el punto más lejano del área donde están ubicadas. La observación será en la dirección de la señal a la distancia libre más alejada de donde está ubicada. Su eficiencia no sea disminuida por la concurrencia de otros avisos o con mensajes, afectando al propósito que tiene la propia señal de seguridad e higiene, y que no estén obstruidas con objetos que impidan su observación o afecte su legibilidad. Otra cosa que se verificará de este apartado será que a través de entrevistas los trabajadores manifiesten la correcta interpretación de las señales establecidas en el área o local, de acuerdo con su significado e identificación. 11.2.2. Colores de seguridad y colores contrastantes.
11.2.2.1. Se verificará a través de inspección visual que el uso de los colores de seguridad y su significado se apeguen a lo establecido en la tabla 1 de la presente norma. 11.2.2.2. Se verificará de acuerdo con la tabla 9 del presente procedimiento para la evaluación de la conformidad. 11.2.2.3. Capítulo 8. Señales de seguridad e higiene. La verificación del cumplimiento de la señal de seguridad e higiene podrá efectuarse mediante muestreo conforme a lo establecido en la tabla 8. Tabla 8. Muestreo de señales de seguridad e higiene. Número de señalamientos. Tamaño de la muestra. De hasta 15, 4. De 16 a 25, 5. De 26 a 50, 8. De 51 a 90, 13. De 91 a 150, 20. Se verificarán los diferentes tipos de señalamientos, prohibición, obligación, precaución e información existentes en el centro de trabajo. .3.1. Se verificarán las señales de seguridad e higiene de acuerdo a la tabla 9. Cuando se requiera aplicar muestreo, se debe emplear la tabla 8. Tabla 9. Verificación de las señales de seguridad e higiene. Colores y señales de seguridad e higiene. Señalamientos de prohibición. Estos son sus puntos de la norma de verificación y su verificación mediante, mayormente son inspección visual y dimensional. Señalamientos de obligación, puntos, y son mayormente de inspección visual con control dimensional por muestreo. Y señalamientos de precaución, sus puntos, con su respectiva inspección visual y control dimensional por muestreo. Señalamientos de información, puntos, y su respectiva inspección visual con control dimensional por muestreo y dimensional. 11.2.3.2. Este apartado se podrá verificar con el informe de evaluación que contempla las mediciones de iluminación en las señales. Si no cuenta con este informe, se verificará que los niveles de iluminación en las señales sean los establecidos en esta norma. 11.2.3.3. Cuando se detecte que existen fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes, se verificará que la señal cumpla con las características establecidas en el apéndice E de la presente norma. 11.2.4. Capítulo 9. Identificación de riesgo por fluidos conducidos en tuberías. 11.2.4.1. Se verificará el cumplimiento del contenido de la tabla 10, apoyándose en las hojas de datos de seguridad de los fluidos. Cuando se requiera aplicar muestreo, se usará la tabla 8 sobre muestreo de señales de seguridad e higiene. Tabla 10. Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Identificación de tuberías. Contra incendios de sus colores de seguridad, toda la tubería por bandas y por etiquetas. Verificación mediante inspección visual y inspección dimensional. Información complementaria, su verificación mediante inspección visual y dimensional. Indicación, dirección de flujo y verificación mediante inspección visual y control dimensional por muestreo e inspección visual. Fluidos peligrosos, verificación mediante inspección visual e inspección dimensional. Verificación mediante inspección visual y control dimensional por muestreo e inspección visual. Inspección de tuberías. Fluidos peligrosos, su verificación mediante inspección visual e inspección dimensional. 12. Vigilancia. La vigilancia en el cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hola, yo les voy a hablar sobre el apéndice A, el cual son señales de prohibición, donde su objetivo es denotar prohibiciones de acciones que puedan ser un riesgo. Estas señales se caracterizan por ser circulares, con bandas y diagonal de color rojo, fondo blanco, y la figura representante de lo que no se debe hacer de color negro. La primera indicación sería:
no fumar, la cual sería representada por un cigarro. La siguiente indicación sería no crear llamas o introducir objetos incandescentes y estaría delimitada por un cerillo. La siguiente sería prohibido el paso, la cual estaría señalada por una persona. La siguiente sería agua no potable, la cual estaría caracterizada por un vaso con agua y arriba una llave. La siguiente sería la prohibición de montacargas u otros vehículos de empresas, la cual estaría denotada por un montacargas. La que sigue sería prohibido paso con personas con marcapasos, la cual estaría denotada por un corazón. La que sigue sería la prohibición de entrar con objetos metálicos, que estaría caracterizada por una llave y un reloj. Y la última, que sería no utilizar agua como extintor, y estaría caracterizada por una cubeta apagando un fuego. Apéndice B. Señales de obligación. En este apéndice se establecen las señales de seguridad e higiene que se deben de seguir obligatoriamente. Estas señales deben de estar en forma circular, fondo azul y el símbolo de color blanco. Les explicaré las diferentes señales que se encuentran en el apéndice B. Signo de admiración. Es una indicación general de obligación. Esta señal nos indica el uso obligatorio de casco de protección. Esta señal nos indica el uso obligatorio de protección auditiva. Este símbolo nos indica el uso obligatorio de calzado de protección. Esta señal nos indica el uso obligatorio de guantes de protección. Este símbolo nos indica el uso obligatorio de protección respiratoria. Esta señal nos indica el uso obligatorio de protección personal para caídas de altura. Este símbolo nos indica el uso obligatorio de protección facial. Hola, soy Emanuel. Yo les voy a hablar sobre el apéndice D. Este apéndice se divide en 3 secciones para sus señales. En la primera sección tenemos equipo contra incendio. Estas señales van a tener un color rojo de seguridad y un fondo blanco. Se compone de 2 señales, que la primera es un hidrante. Aquí está su silueta, puede incluir una flecha indicando la ubicación de este. En la segunda tenemos la silueta del extintor y una flecha indicando su ubicación. En el siguiente apartado es de rutas de evacuación, salidas de emergencia y equipo de primeros auxilios. Estas señales van a tener un color de seguridad verde y un fondo blanco. En la primera señal tenemos la silueta de una persona dirigiéndose hacia una salida de emergencia, una flecha indicando la ubicación de esta y la leyenda de salida de emergencia. En la siguiente tenemos la leyenda de ruta de evacuación y la dirección señalando la ubicación de esta. En las siguientes tenemos la regadera de emergencia. Esta se compone de la silueta de una persona debajo de una regadera y una flecha indicando la ubicación de esta. La siguiente es la de un lavavajos de emergencia. Aquí tenemos la silueta de una persona inclinada sobre el chorro de lavaojos y una flecha indicando la ubicación de este. La última señal de esta sección es la de kit de primeros auxilios. Esta se compone de un símbolo que es una cruz griega y tiene una flecha indicando la ubicación de este. La tercera y última sección de este apéndice es la de equipo de discapacitados. Esta se compone de un color de seguridad azul, un fondo blanco y va a llevar la silueta de una persona estilizada sobre lo que es una silla de ruedas. Estas fueron todas las señales de este apéndice. Hola, yo les voy a hablar del apéndice E, que son señales de seguridad e higiene relativa a radiaciones ionizantes. Y bueno, estas se tienen que colocar en los trabajos para indicar señales de donde haya radiación. Y pues yo les voy a hablar de sus principales características, que son: la forma tiene que ser un cuadrado o un triángulo. El color de seguridad tiene que ser amarillo. Color contraste tiene que ser negro o magenta. El símbolo también tiene que ser de ese mismo color, negro o magenta. Y el símbolo debe cumplir con la forma y dimensiones que se muestran en la figura E1. El texto puede ser opcional siempre y cuando cumpla con lo establecido en el apartado 8.3.1. Y ahora les voy a mostrar las dimensiones que tendría que tener la figura y la señal en sí, ya el ejemplo de la señal. Y pues bueno, eso sería todo. Más que nada agradecer por vernos y les dejamos las diapositivas en el link del video por si las gustan ver. Y nada,
Muchas gracias.